Hola, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. Bienvenido o bienvenida si es la primera vez que te pasas por aquí, y si ya eres un usuario recurrente sabrás que me encanta hacer vídeos y hablar y reflexionar sobre relaciones no monógamas, aunque es cierto que hacía ya bastante tiempo que no colgaba ningún vídeo sobre el tema, así que me he animado a contestar una de las preguntas que más a menudo me hacéis, que es ¿qué tipos de relaciones no monógamas existen? En este vídeo voy a hablar de qué es la monogamia, qué es la no monogamia, en qué se diferencia la no monogamia de las relaciones abiertas, y después voy a pasar a definiros todos los tipos de relaciones no monógamas que existen. Vamos a ello. ¿Qué es una relación no monógama? Bueno, para definir la no monogamia, primero voy a definir qué es la monogamia. La monogamia es el modelo relacional en el que la mayoría de nosotros hemos crecido y está basado en la idea de que ni tú ni tu pareja podéis acostaros ni tener relaciones amorosas o afectivas con otras personas ajenas a la relación. Es decir, que existe la exclusividad sexual, afectiva y romántica. Bueno, ya sabemos lo que es la monogamia, ahora nos queda definir qué es la no monogamia. La no monogamia es un espectro de modelos relacionales que incluye, por ejemplo, el poliamor, el swingering, la anarquía relacional. Los veremos todos más tarde con sus definiciones. Todos estos modelos relacionales se parecen entre sí en que o bien no tienen exclusividad sexual o bien no tienen ni exclusividad sexual ni afectiva. Es decir, que tanto tú como tu pareja podéis mantener relaciones de diversa índole, puede ser sexual o puede ser afectivo, con otras personas más allá de vuestra relación. ¿En qué se diferencian las relaciones abiertas de las relaciones no monógamas? Bueno, tengo que empezar diciendo que todas estas definiciones son subjetivas, muy abstractas y además están en constante evolución. Tenemos que tener en cuenta que no existe un manual de las relaciones y que además hasta hace apenas 60 años ni siquiera se nos podía pasar por la cabeza el tener un modelo relacional que no fuese la monogamia. Así que estamos hablando de un campo muy nuevo donde existen muchas opiniones diferentes. Yo en este vídeo os voy a hablar de mi opinión, lo que yo he aprendido con el paso del tiempo y sobre lo que he leído, ¿no? Las conclusiones a las que he llegado. Pero habrá otras personas que habrán llegado a otras conclusiones, así que no os toméis este vídeo como un dogma de fe, sino más como mi opinión personal. Dicho esto, tengo que decir que a mí no me gusta hablar de relaciones abiertas, me parece un concepto que está muy denostado, se ha utilizado demasiadas veces y durante demasiado tiempo para hacer referencia a muchas cosas diferentes. Hablamos de relaciones abiertas y parece que estamos hablando de las relaciones de amor libre de los años 60, ¿no? Y los hippies, pero a la vez también estamos hablando del poliamor y a la vez estamos hablando de relaciones sin exclusividad sexual, y me parece que se ha convertido en un cajón desastre donde hemos metido muchas terminologías y ya ha llegado un momento en el que no significa nada. Por eso yo no hablo de relaciones abiertas, sino de relaciones no monógamas. Me parece un concepto mucho más concreto, mucho menos abstracto y que además es una antítesis de la monogamia, ¿no? Tenemos, como os comentaba antes, la monogamia y por otra parte las relaciones no monógamas. Es por eso que he titulado este vídeo tipos de relaciones no monógamas y no tipos de relaciones abiertas. Yo no hablo de relaciones abiertas porque me parece muy abstracto. Y ahora vamos al grueso de la cuestión. ¿Qué tipos de relaciones no monógamas existen? Pareja swinger. En este modelo relacional existe exclusividad afectiva, pero no existe exclusividad sexual, con la peculiaridad de que tu pareja tiene que estar presente mientras mantengáis relaciones sexuales con los otros. Es aquí donde se producen los llamados intercambios de pareja, seguro que os suena este concepto. Básicamente, tú y tu novio o tu novia encontráis a una pareja que os parece sexualmente atractiva y os intercambiáis para tener sexo. Aunque se llamen intercambios de pareja, muchas veces se da el caso en el que no todos los miembros participan. A lo mejor solamente participan un chico y una chica, los otros dos están mirando, a lo mejor se hace un trío y la otra persona participa solo de vez en cuando. Lo que es un requerimiento es que tu pareja esté presente. Aparte de ser un modelo relacional, el swingering se ha convertido prácticamente en un estilo de vida, hasta el punto que existen bares, discotecas, clubes de intercambio, foros y quedadas multitudinarias donde la gente que practica este modelo relacional pues queda para mantener relaciones sexuales. Por haber, hay hasta pueblos enteros. Aquí en España tenemos uno en la frontera con Francia, que si no recuerdo mal se llama Cap d'Angers. No sé cómo se pronuncia bien eso. Pueblos enteros donde todo el mundo practica este estilo de vida, ¿no? Todo el mundo es swinger. En ocasiones se habla de pareja liberal como sinónimo de pareja swinger, aunque esta es una definición un poco abstracta que también puede hacer referencia a una pareja sin exclusividad sexual.
Y es que el siguiente modelo relacional del cual os quiero hablar son las parejas sin exclusividad sexual. Dentro de este modelo hay exclusividad afectiva, pero como su propio nombre indica, no hay exclusividad sexual. La diferencia con el swingering es que aquí los miembros de la pareja no tienen que mantener relaciones sexuales con terceros estando juntos, sino que pueden hacerlo por separado, por su cuenta y riesgo, siempre y cuando respeten los acuerdos previamente pactados en la relación. El tema de los acuerdos es largo, así que lo trataré un poquito más en profundidad al final de este vídeo. Polifidelidad. Este modelo relacional se practica dentro de un grupo de personas que se comprometen a no mantener relaciones sexuales o sexuales y afectivas con personas que estén por fuera de ese grupo. Puede tratarse de una trieja, por ejemplo, si son 3 personas, un cuarteto, un quinteto, una red de 20 personas que acuerdan entre ellas que va a haber un acuerdo de exclusividad, ya sea sexual, afectiva o ambas. La poligamia es un tipo de polifidelidad que se da dentro de contextos culturales o religiosos. Es decir, existe un grupo de personas que se comprometen normalmente a no mantener relaciones sexuales ni afectivas con personas más allá de ese grupo. Existen 2 tipos diferentes de poligamia. Tenemos la poliandria, en la cual una mujer mantiene relaciones con varios hombres, y la poliginia, en la que un hombre mantiene relaciones con varias mujeres. Voy a volver a hacer hincapié en la idea de que la poligamia se da dentro de contextos culturales o contextos religiosos, porque muy a mi pesar veo que utilizamos como sinónimos el poliamor y la poligamia, y aparte de que su significado es diferente, esto da lugar a dudas. Me reitero en la idea de contextos religiosos o culturales, porque dentro de las relaciones no monógamas existe una filosofía que tiene mucho que ver con la idea de libertades personales, la idea de la elección. La mayoría de nosotros llegamos a las relaciones no monógamas porque a través de nuestra experiencia relacional nos hemos dado cuenta de que la monogamia no cuadra con nuestra manera de ver los vínculos interpersonales, el amor o las relaciones. Es decir, es algo que hemos elegido. Mientras que la poligamia normalmente no es algo que tú elijas, es algo que te viene dado por tu contexto. No es tanto una elección, sino algo que tienes que seguir por perpetuar una tradición. Y creo que por este motivo es muy importante hablar bien y separar estos 2 términos. Y ya hemos llegado al poliamor. En las relaciones poliamorosas no hay exclusividad sexual ni hay exclusividad afectiva. Es decir, que tanto tú como tu pareja podéis mantener relaciones sexuales y relaciones afectivas con otras personas ajenas a vuestra relación. Muy importante esto, para que se dé una relación poliamorosa tiene que haber consenso por todas las partes. Que luego me escribís diciendo, yo es que tengo una relación poliamorosa pero mi novia no lo sabe. No, eso no es poliamor. Existen 2 tipos de relaciones poliamorosas. Tenemos por una parte el poliamor jerárquico, en el cual tú tienes una relación principal y el resto de relaciones que mantienes son parejas secundarias. Con tu relación principal normalmente lo que tienes son planes a futuro, un plan de vida en común. Puedes mantener, por ejemplo, una convivencia juntos, viviendo en la misma casa. Podéis tener un plan conjunto a nivel económico, por ejemplo, pues compartiendo los gastos de la hipoteca o teniendo una cuenta bancaria conjunta. Podéis tener hijos también, etcétera, etcétera. Mientras que el resto de parejas que tienes son relaciones secundarias con las cuales tienes pues una relación emocional y afectiva y sexual, pero no están al mismo nivel que tu relación primaria. Si tuviésemos que visualizarlo con una forma, el poliamor jerárquico sería una pirámide, ¿no? Imaginaos, arriba está tu relación principal, que es tu prioridad, y el resto son relaciones secundarias. Por otra parte, el poliamor no jerárquico nos lo podemos imaginar más bien como una línea. Si el otro era una pirámide, porque existe una jerarquía, en este no hay relaciones prioritarias, sino que todas están al mismo nivel. No hay relaciones secundarias y primarias, sino que todas tus relaciones son igual de valiosas. Después tenemos la polimonogamia. Dentro de este modelo relacional tenemos a una persona monógama y a una persona poliamorosa o que está dentro de las relaciones abiertas. Este es un modelo relacional muy complejo porque, como os podéis imaginar, requiere de mucha inteligencia emocional para ser gestionado de forma constructiva. Principalmente porque cuando hablamos de pensamiento monógamo, pensamiento poliamoroso, aparte de ser una elección, ¿no?, el modelo relacional que sigues, también estamos hablando de una serie de creencias, una serie de ideales. Cuando hablamos de monogamia y poliamor, estamos hablando de la manera que tenemos de comprender los vínculos interpersonales. Si yo soy monógamo, porque realmente creo en la monogamia, estoy creyendo en que para que el amor exista tiene que haber exclusividad. Mientras que si yo soy poliamoroso, pienso todo lo contrario. Pienso que el amor puede existir sin que exista la exclusividad. Y que estas 2 creencias se puedan juntar dentro de un mismo vínculo, dentro de una misma pareja, y que salga bien, pues requiere de mucho esfuerzo y es complicado. Pero bueno, existir existen y por eso lo incluyo.
Y ya por último tenemos la anarquía relacional. Dentro de este modelo no hay exclusividad sexual ni exclusividad afectiva, con la peculiaridad de que todas las relaciones que tienes en tu vida, sean estas románticas o no románticas, por ejemplo, las relaciones con tus amigos, las personas con las que te acuestas o tus familiares, todas estas relaciones están a un mismo nivel y no hay ninguna que sea prioritaria por encima de las otras. Por este mismo motivo desaparecen las etiquetas y dejamos de hablar de follamigos, novios, parejas, para pasar a formar parte de una red de amor en el que todo el mundo está colocado de forma horizontal, en el que los quieres a todos por igual. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y en qué se diferencia esto del poliamor no jerárquico? Vale, es que la anarquía relacional es prácticamente una filosofía de vida que pretende cuestionar la organización social desmontando la idea de las jerarquías y de los privilegios. Esa es la diferencia. Eliminando las etiquetas de novio, amigo, lo que estás cuestionando es cómo en nuestra sociedad establecemos nuestros vínculos en base a una jerarquía. Bueno, pues la anarquía relacional lo que hace es romper todo esto y proponer una perspectiva mucho más horizontal y mucho más igualitaria. También mucho más utópica y mucho más complicada de alcanzar. Como estoy segura de que vais a querer muchísima más información sobre todos estos temas, os voy a dejar en la descripción del vídeo una lista con mis libros favoritos relacionados con amor, poliamor y relaciones, y también una lista con mis libros favoritos sobre crecimiento personal, que al fin y al cabo, pues bueno, tiene que ver con todo este tema. Y además os voy a dejar un enlace a este esquemita de aquí, que está creado por Franklin Veaux, no sé cómo pronunciar bien su apellido, que es el autor de un libro sobre poliamor que se llama More Than Two. El esquema está traducido al español por Mosca de Golfos con Principios, que también es una asociación maravillosa que os recomiendo bichear si estáis interesados en los modelos relacionales que se salen de la normatividad. En el esquema básicamente os resumen todos estos tipos de modelos relacionales que os he explicado y además las interacciones que hacen entre ellos. Está muy completito. Y ya por último, antes de terminar este vídeo, me gustaría hablar del tema de los acuerdos. Antes os lo he mencionado de pasada cuando hablaba de las parejas sin exclusividad sexual, pero me gustaría definíroslo para que sepáis a lo que me estoy refiriendo. Un acuerdo es un compromiso que se establece dentro de la pareja para realizar o no realizar ciertas cosas o ciertas prácticas. Por ejemplo, un acuerdo sería, cada vez que te acuestes con otra persona fuera de la pareja, tienes que usar protección, tienes que usar condón o tienes que usar X métodos para no contraer una ETS. Por ejemplo, un acuerdo sería, no te puedes acostar con los vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni con mis amigas, por los motivos que sean. Los acuerdos de una relación tienen que ser definidos por los miembros de la pareja, porque cada persona tiene su propia mochilita de miedos, inseguridades y también su propia trayectoria personal, que hace que algunas cosas le produzcan inseguridad y otras no. Por ejemplo, te puede parecer genial que tu pareja se acueste con otra persona en la cama que compartís, pero molestarte muchísimo que le deje una camiseta tuya como pijama. Hay parejas que tienen acuerdos de comunicación total, lo cual significa que se cuentan todo lo que sienten y hacen con otras personas ajenas a la relación, y hay otras parejas que prefieren no saber nada, en plan, ojos que no ven, corazón que no siente. Tú a mí no me cuentes nada y vete por tu cuenta y yo hago mis cosas también por la mía. Hay ciertos tipos de acuerdos que se han hecho así como conocidillos, por ejemplo, la regla de los 200 kilómetros, que a mí personalmente me parece bastante absurda, implica que solamente puedes mantener relaciones con personas que vivan a más de 200 kilómetros de distancia del lugar donde residas con tu pareja, para que así pues no te lo puedas encontrar por la calle, alguien con quien te hayas acostado, o que tu pareja no pueda nunca conocer a alguien con quien hayas tenido un lío. A mí todo esto me chirría bastante, pero bueno, están ahí, existen y quien quiera pues puede adoptarlos. También os digo que el tema de los acuerdos va evolucionando. Tú a lo mejor puedes empezar con 30 acuerdos para abrir tu relación y luego poco a poco, según va pasando el tiempo, te das cuenta de que hay ciertas cosas que no te dan tanto miedo como pensabas, o algunas que te dan mucho miedo pero que según las has ido trabajando pues ya no tienen tanta importancia dentro de tu mente. Si queréis puedo hacer un vídeo completo sobre el tema de los acuerdos, porque bueno, esto da también para hablar largo y tendido. Lo estoy metiendo aquí como una cuñita, pero realmente daría para otros 10-15 minutos más hablando. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y acordaos de dejarme en los comentarios vuestras dudas, vuestras opiniones, vuestras experiencias personales con relaciones no monógamas o también con relaciones monógamas. ¡Qué narices! Acordaos también de que tengo otras redes sociales y de que me podéis seguir por allí. Dadle like a este vídeo y suscribíos a mi canal. Y ya por último, ultimísimo, agradecer a mis patrones de Patreon por apoyarme económicamente todos los meses para que pueda seguir creando contenido de calidad, tanto para mí como para mi audiencia.
Muchísimas gracias. Os quiero, adiós. Raro. No sé si me gusta, te lo voy a repetir. ¿Tenéis sexo? Me estoy liando mazo. Parte diferente. Repito. Me río. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, no sé por qué he dicho eso. Repito, Dios. Dios mío. Tenemos la poliandría. Poliandria. Vale. Te lo voy a volver a repetir, lo siento. Repito. Me he liado, Dios mío. Y además ha cambiado la temperatura de la luz. Acuerdo que Dios mío, chupito cada vez que digo la palabra acuerdo, socorro. Vale, te lo vuelvo a repetir, Edgar, lo siento. Repito, Dios. Dios. Cámara se calienta y no me deja grabar.